Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video análisis sobre los ADR y Brasil. Ambos son actualizaciones de estos videos que están viendo en pantalla. El de Brasil recuerdo que era el 4 de febrero, el de los ADR creo que fue hace 3 semanas, como mucho un mes, para mí son más 3 semanas y ya hay cositas para actualizar. Primero vamos a ir con los ADR, comenzando claramente por el Merval en dólares. Si vamos a ver el Merval, si recuerdan el video que habíamos visto anteriormente, venimos mencionando ya hace un tiempo, varios meses la verdad, que los anteriores máximos de 2018 podrían ser utilizados como un soporte, que es un retroceso de todo este impulso alcista que tuviste a partir del 5 de enero, donde trazando un Fibonacci coincide el 38 y el 50% con $2.880, $1.700, que es justamente anterior zona de techos, como les digo, que ahora podrían oficiar como un suelo. Ya tuviste una corrección de un 28%, correcciones que hemos visto antes desde que el mercado se puso alcista. Por ejemplo, ahí tenés un 30, acá tenés otro 28 y así hemos visto anteriormente. Y tras perder los $2.000, habíamos dicho que muy probablemente venga a profundizar la zona de los 1.800/1.700. Yo no le veo ningún problema a la tendencia alcista siempre y cuando en semanal no pierda los 1.700. No sé, díganmelo en los comentarios, quienes están hace bastante. No pierda los 1.700 con una vela de este estilo. Díganme, como decía, en los comentarios quienes están hace bastante, que en su momento, como estábamos viendo este análisis acá, de que teníamos trazado estos máximos, en los 1000 más o menos, los marco así nomás para que no perder tanto tiempo, teníamos nosotros trazados este movimiento acá, de máximos, el mercado rompe, apoya, genera unos nuevos. Y les habíamos dicho que no había ningún problema en la tendencia siempre y cuando el mercado lograse mantener los 1000. Fíjense acá como amagó a perder los 1000, cierra el día por encima y de ahí desarrolla un nuevo impulso al alza. ¿Por qué remarco esto? Porque podríamos ver algo similar en los 1700. Hasta te digo incluso jugársela a que venga por los 1600. No lo voy a dejar trazado ahí, esto que podría ser como, ven, un techito diario, apenitas, rompe, apoya y se va. Bueno, eso podríamos verlo, no sé, por ejemplo, les desarrollo la vela. Puede ser, no sé, una velita así, con eso de cuerpo quiero decir, y una mechita así. No quiere decir que vaya a suceder, pero para que se la imaginen, en cosa de que vean perdiendo al Merval en dólares los 1700, si toca rápido 1600 y reacciona y cierra por arriba de 1700, que es la otra parte fundamental, así como acá cerró por arriba de los 1000 a pesar de haberlos perdido en el transcurso de una jornada bursátil en un día, no hay ningún problema siempre y cuando se mantenga por encima de los 1700. Ya el RSI se limpió muchísimo la sobrecompra caída, todavía no está en sobreventa. Y la resistencia más clara y más cercana está en la zona de los 2060 para redondear. Es decir que el mercado debe ganar los 2060 para ya ponerle un fin y un gran freno a esta corrección que está viviendo. Porque de momento si reacciona pero no recupera los 2060 podría ponerse a lateralizar entre, por ejemplo, 1750, 1800 y los 2000. Dicho todo eso, ahora sí vamos a pasar a ver la lista de los ADR, porque se han cumplido bastantes de los análisis. Los voy a poner en H4 porque recuerdo haberlos analizado en H4. Habíamos dicho que si Banco Francés, por ejemplo, en este caso perdía los $20, era para ir a buscar los 18 y ahí íbamos a ver si tenía una reacción al alza. En este caso la tuvo. De hecho, hoy, tras rumores de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le daría a Argentina un envión para tener más probabilidades de salir del cepo, de las restricciones cambiarias, haría que, bueno, esos rumores hicieron subir las acciones y los bonos argentinos, que estaban cotizando hoy, porque recuerden que en Argentina el mercado local está cerrado por feriado de carnaval. Entonces vino a probar esos $20 que abrió acá este precio, ¿no? Vino acá, sí. Estaba un 4,5 arriba, casi 5, se pega la vuelta. Ok, no hay ningún problema ahí, la verdad que no hay ningún problema porque continúa lateralizando con un techo muy marcado ya en los $20 y un soporte en los 17.70. Así que de momento esto es lateral. Ahora toca marcar dos escenarios. Antes habíamos visto el escenario que tenía más probabilidades, que era de perder una zona e ir a la siguiente. Ahora, como estamos en un rango, si se pierden los 17, sepan que va a ir a buscar los 16,5, muy probablemente, y si gana los 20, le podría poner un freno a la corrección, que desde máximos ya tuviste un 30%. Y son correcciones que hemos visto en el pasado. Acá tuviste un 17, sobre todo esta creo, acá sí, 18, esta acá, 39
Y no sé si en el pasado, esta acá puede ser 22. Bueno, ok, más o menos desde cuando se encontraba desde acá, a ver. Ahí está, 40. O sea, son correcciones que hemos visto en el pasado, hasta incluso tras haber corregido un 40 podría llegar a esta zona tranquilamente. Pero para eso, como les digo, van a ver que muchos de los papeles que vamos a analizar se encuentran en una situación muy similar, encima las bancarias aún más. Entonces a vigilar los 17 porque si los pierde es para ir a buscar 16,5, 16, y los 20 si los gana pasarían a ser utilizados un soporte. Podemos ir a ver Banco Macro, que en su momento tenía una divergencia ahí, que ya la voy a borrar porque se recontraactivó y dio una corrección muy significativa desde máximos de un 33%. Perdió los 95, después no pudo ganarlos. Fíjense que esa zona ofició como un techo y generó un nuevo movimiento a la baja. Y se encuentra en la zona de los 80, para redondear, nuevo soporte. Si decide ir al alza, podría atacar los 95 y es los 95 la zona que debe ganar, el precio que debe ganar para ponerle un fin a la corrección. Porque si no, recuerden, nuevamente puede ponerse a lateralizar y estar un tiempito hasta decidir qué hacer. Claramente, como la tendencia es alcista en el medio y largo plazo, hay más probabilidades de que el mercado tienda tras una lateralización, algún rango que forme, algo como esto, que vaya al alza. Pero uno nunca se sabe porque las tendencias tarde o temprano en algún momento terminan. Hay argumentos para decir que puede terminar y desde lo fundamental no, salvo una crisis a nivel mundial que no sabemos cómo podría llegar a afectar. Pero desde lo técnico, la verdad que no. No hay mucho. A lo sumo, un poco más de corrección, pero no más que eso. En el corto plazo, si se pierden, porque ya les dije cuál sería si sube, pero si se pierden los 80, habría que vigilar esta zona, creo yo que lo estoy marcando acá en H4, de los 74 para redondear. Está todo muy junto como ven, pero es lo que veo más limpio, con una resistencia muy clara ahí, y cuando rompió al alza y apoyó fue soporte. Entonces, si pierde 80 es para ir a buscar ahí zona de 75, 73 para redondear. Vamos a ver Central Puerto, que esta es una de las que más me gustó porque desde los máximos al mínimo corrigió un 31%, lo cual es muchísimo. Y si vamos a ver en diario, vino a poner a prueba como soporte anteriores máximos de abril y mayo del año pasado, y donde ha reaccionado bastante bien en esa zona de 11,5. Fíjense que estos 12 y moneditas que han oficiado como resistencia lo han vuelto a hacer. Han oficiado como resistencia en el pasado, quiero decir, lo han vuelto a hacer. Y ahí lo tenemos en 12.34 aproximadamente y podría ponerse a lateralizar. Si supera los 12 es para ir a atacar los 13. Recién yo le veo buenas probabilidades de que se ponga alcista y con un mejor tono cuando recupere los 13, por la cantidad de toques que hay en esa zona de precios en las que el mercado decide reaccionar. De momento no hay mucho más indicios que este con este de acá. ¿Y qué pasa si lo pierde, Benja? ¿Qué pasa si pierde estos 11 dólares? Lo dudo mucho, pero en caso de que lo pierda, tocaría vigilar esta zonita ahí que está penitas entre 10 y 10 y 40. Más o menos esta zona de acá. Como mucho esto, que se podría, creo yo, si pierde los 11, extender la corrección. No más de eso, por cómo se mantiene la estructura y todo lo demás. Continuando con Cresud, fíjense que está muy similar a Central Puerto, anteriores máximos, tuviste el ataque allá en los 14 y desde ese máximo corregiste 26-27%, poniendo a prueba los 10 dólares como soporte y como techo los 11, que está muy bien marcado por acá como ha reaccionado, acá como le ha puesto un freno en la corrección que venía teniendo desde estos precios, venía un 7 abajo, toca y termina cerrando el día allá en los 12.54, luego de haber cotizado en un mismo día 11 y 16 para redondear y ser exactos. En este caso, como les digo, los 11 son la resistencia y en el corto plazo podría ponerse a lateralizar. De esta sí que no creo que pierda el soporte de los 10. Como mucho se extiende nuevamente la corrección hasta estos 10, justamente 9,990, pero no más que eso. Después tenemos que ir a Edenor, que para mí está un poquito distinta a las demás porque ya ha corregido lo suyo, fue una de las que primero corrigió con un 38%, es más, de hecho lo hemos visto en gran detalle en el primer video de los ADR, y nos encontramos nuevamente en la zona de los 33 dólares con una resistencia muy marcada en los 37. Esto podría verse como un rango mucho más amplio y en caso de que gane los 37 es para atacar los 40. Ahora, ¿qué pasa si pierde los 32? Yo vigilaría esta zona de acá, los 30 para redondear. Como mucho ven un 7,5 a un 8, entre un 7 y un 8 más de caída y veremos si de ahí reacciona. Como ven, no hay mucha tendencia clara, simplemente hay bastantes lateralizaciones en la mayoría de los papeles y les voy marcando esas zonas clave y fundamental que hay que vigilar tanto para que el mercado
vuelve a retomar ese tono alcista en el corto plazo y si pierde los soportes donde se encuentra ahora, podría extender un poco más la corrección, pero no creo que vaya a más de ese poco más de corrección que estamos mencionando en muchas de las acciones. En este caso, por ejemplo, tenemos a Galicia, que tras perder los $60 no pudo recuperarlo, vino a buscar estos 55 y tuvo su reacción hasta los 60 hoy. Nuevamente reacciona a la baja. Entonces esto claramente es un rango que si gana los 60, buenísimo porque empezaría a utilizarlos como soporte, pero si pierde los 55, toca vigilar los 52 y medio. 52 y medio es como para ser buenos, porque en realidad habría que vigilar toda esta zona acá de los 50. Me cierra encima por número psicológico, de máximo a mínimo tendríamos una corrección de un 32%. Tendría bastante sentido eso. Vamos a ver IRSA también, fíjense, podríamos estar ante un posible doble suelo con este toque acá en los 12 y medio, pero no lo tenemos tan claro porque es el primer soporte que se forma. Fíjense, anteriormente llegó a ponerle un freno a esa corrección, pero no fue más que eso, un simple freno y de ahí reacción. Bueno, se fueron formando soportes y resistencias ya que venía a recuperar niveles que no se veían hace muchos años. Lo que sí tenemos claro es que los 14 son una resistencia clara y es lo que el mercado debe superar para continuar subiendo. Otra que desde el soporte podría ponerse a lateralizar. Ya si pierde los 12 y moneditas es para ir a buscar, creo yo, los 11, es decir, extender un poco más, entre un 6 a 7% la corrección del mercado. Por el lado de loma negra, fíjense, llegó a una zona muy interesante, este canalcito a la baja en el corto plazo, donde tuviste ya 3 toques por arriba y el tercer toque por abajo, te da la idea de que podría el mercado ir a buscar la parte alta dando ese 11-12% de subida. En el medio quedó esta zona de soporte y resistencia que mucho no está respetando, al menos en el último tiempo, al principio sí, y desde máximo a mínimo tuviste una corrección de un 25%. Mientras se mantenga por arriba de 10, genial. Si no, a vigilar 9.30 y moneditas acá, entre un 7 a 8% de corrección, incluso un 9, por esta zona, porque es lo único que tenemos ahí como historial. Pero viéndolo así, sobre todo si lo ven en diario, la vez que ha lateralizado para romper la tendencia, que era un gráfico semanal que marcaba un triangulito, ¿vieron? Bueno, si no lo recuerdan o no lo han visto en su momento, era un triangulito así, que prefiero tomarme el tiempo para que lo vean, para que lo recuerden, donde el mercado rompió, estamos teniendo su corrección y la idea es superar los 13 para ir en búsqueda de anteriores precios mucho más altos que los actuales. Pero bastante bien, creo yo, siempre y cuando respete los $10. Podemos pasar a Pampa, que esta es una de las que tiene algo distinto. Esta con gas del sur son las que más me gustan en cuanto a lo técnico. ¿Por qué? Porque Pampa superó sus máximos de 2018 con una gran vela, desde los máximos alcanzados $97, corrigió un 25%. En semanal, si nosotros trazamos un Fibonacci, lo marco para que lo vean, la zona 38% coincide con los $75 que ya ha tocado y el 50% coincide con los 68 que todavía no ha tocado, pero coincide con anterior resistencia mensual que podría oficiar como soporte. Eso es algo muy positivo. Ahora, aquí hay que prestarle atención porque hay niveles y niveles. Hay niveles, bro, dijo el Colorado masivo. El primer soporte que se formó fue en 75, genial. Después el techo queda claro que está en 83 y cuando estamos por encima de 83, soporte. Desde ahí se produjo un nuevo impulso a la baja, un 12%. No nos queda divergencia, sí sobreventa en la RSI, la H4. Y ahora estamos viendo un nuevo movimiento a la baja. Hay que ver si no profundiza un poquito más. Así que si la corrección se extiende, yo voy a esperar que Pampa, mientras no pierda los 68, sea capaz de reaccionar al alza. Fíjense que de los máximos hasta esos 68, si llega a tocar, tendríamos una corrección del 30%, que es en línea con las correcciones diarias o semanales que se han dado luego de grandes subidas. Entonces no habría nada de qué preocuparse. De hecho, hasta incluso ahora que lo estoy viendo, podríamos ver una especie de, no sé si canal, pero sí una línea de tendencia a la baja. Nada más. No una línea de tendencia a la baja, sino una línea de tendencia que se forma en la parte baja, donde si vemos algo así, el mercado podría venir a buscar esto, incluso traer una mechita y después comenzar a reaccionar. Es al menos con la información que hay ahora en el gráfico por lo que más me decanto. Y si de acá reacciona hacia los 85, genial, buenísimo, porque el 38% de Fibonacci ya lo tocó y tiene todo para poder reaccionar, ya sea desde donde está o si viene más abajo. Por el lado de Superville es una que sí ha sido castigada, pero también recuerden que tras esta corrección de un 36%, 37% para redondear, venía de subir ¿cuánto?
prácticamente verticalmente. En 100 días, 182%, es decir, casi sube 2% por día. Es una locura. Es una locura, formó unos nuevos máximos. De hecho, miren esto, lo voy a poner en una resistencia semanal por el nivel que ha alcanzado y de ahí comenzó a corregir. Hasta incluso si tengo que trazarle un Fibonacci, yo creo que lo haría a partir de acá. Ahí va, está en la zona del 50, 61%. Hasta podría caer a los 11, 75, 12, que seguiría con proyecciones al alza. ¿Por qué tengo marcado esta flecha acá? Porque la zona a ganar son los 14. Y si gana esa zona, tiene muchas pintas de ponerle un fin a la corrección y el objetivo a atacar de momento serían $16. Ahora, ¿qué pasa si pierde los 13? Nada, venir a profundizar anteriores techos semanales, ahora soportes, entre los 12 y 11 y moneditas. No le veo ningún problema si viene ahí abajo, genial, porque la estructura en el medio y largo plazo se mantiene al alza. Después podemos ver Telecom, que desde los máximos tenemos una corrección de un 33%, ya hubo varias reacciones, como ven 1, 2 y 3 veces en los $10.50, y la resistencia más cercana quedó en los 12. Esto también se ve claramente un mercado más lateral, como los primeros papeles que vimos, y hay probabilidades de que si los pierde, corrija más. Estoy hablando de un 10%. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Acá hay un vacío, se produjo un vacío cuando el mercado superó esos máximos de 9 y no hay tanto historial, salvo esto, no sé si un poco más atrás, quizá esto de los 9.80 y pico, pero no me convence. Y fíjense la gran reacción que he tenido cada vez que toco los 10.50. Entonces, a vigilar estos 10.50 y mejor si supera los 12 porque le pondría un freno. Con Telecom en este caso no está tan claro. Se ve mejor en pesos, que los 2.500 es el soporte fundamental. Y por el lado de Gas del Sur, esta es la otra que les quería decir que me gusta cómo está. Fíjense los máximos de 2018 han sido utilizados como soporte, al menos de momento, tras esta reacción de un 13%, tras tocar los $23. De máximo a mínimo tuviste una corrección de un 33,5, buenísimo, genial. Y el día, dentro de todo, amagó a recuperar con fuerza los 25, llegando hasta 27,5 y cerró ahí. Entonces, tras esta vela, mientras se mantenga por arriba de los 23, yo voy a decir que tiene probabilidades de seguir subiendo. Si viene acá, no pasa nada, se puede poner a lateralizar y en un tiempito reaccionar. Pero es una de las que mejores pinta tiene junto a Pampa. Por el lado de Tenaris no hay mucho que comentar, de hecho continúa lateralizando, esto lo podemos subir acá si quieren. Es un rango que si rompe al alza va a ir a tocar la parte alta de este canal alcista. Y si rompe a la baja muy probablemente veamos una corrección hasta los 32,5. No hay más que eso. Aparte no es un papel que interese mucho en el canal, lo mismo que Ternium. Está en un gran rango hace años, un gran rango de precios. Está bien que desde la base hasta la parte alta tenés un 62%, pero continúa ahí e incluso en el corto plazo también muy lateral, con un techo muy marcado en los 31 y un soporte muy marcado en los 28. Así que toca esperar o a que profundice esta zona o a que rompa, porque es un rango y cuando la oferta y la demanda se mantienen en el equilibrio, el movimiento se da cuando uno de los dos presiona con más fuerza. Entonces, si son los compradores, romperá los 31 y si son los vendedores, romperá los 28 e irá más o menos para los 26 y moneditas. Y una de las últimas que vamos a ver, porque también está Globant, que no es ADR, pero la voy a poner acá, tenemos a YPF. YPF, si se acuerdan, habíamos visto esta potencial divergencia, triple encima, en el RSI diario, así que terrible, y esta cuña además que se sumaba, esta cuña alcista con resolución bajista, y así fue nomás cómo se desarrolló el precio. Tras perder la cuña, tuvimos el primer ataque a los 38 y tras perder los 38, el objetivo que esperábamos de los $33, dándonos así esta corrección desde los máximos de casi un 30%. Incluso yo creo que se podría extender un poquito más hasta 33, en el peor de los escenarios. No hay mucho historial, tendríamos que ir a buscar algún precio en el que el mercado haya reaccionado, quizá acá en 30, puede ser por estos toques que está teniendo acá el mercado, lo utiliza como techo, fíjense, quizá no lo ven si no lo trazo, si lo trazo ahí me imagino que lo estarán viendo, soporte, soporte, techo, 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 soporte, techo, y bueno, después el mercado continúa a la baja. Eso si llega a perder los 33, pero de momento creo que puede aguantar. Se limpió muchísimo esta sobrecompra, así que lo voy a eliminar. Y ya tenemos una linda corrección. En el corto plazo también, fíjense que tras perder los 38, fue a utilizar esa zona como techo y realizó un nuevo movimiento a la baja. Así que es fundamental que supere esta zona de precios para poner un fin a la corrección. Fíjense que está bastante lateral en ese sentido. Y ahora sí vamos a ver las últimas.
que es Globant, antes de pasar a Brasil. Tras el golpazo que tuvo de estos máximos, que en una semana donde cayó un 33-34%, yo esperaba que profundice un poco más. Si bien teníamos esto acá de los 152, que tras esta corrección también fuerte ha empezado a rebotar el mercado, no es lo mismo que te corrija en cuánto tiempo, a ver, en 5 meses un 40% que te lo corrija en un día o 2 días. Entonces yo esperaba, por ser anteriores máximos 2020 y por ser un lindo soporte en 2023, que el mercado venga a profundizar esta zona, y ahí lo tenemos. Ahora sí, RSI en sobreventa diaria, hay que esperar el rebote. Hay que esperar el rebote y hay que tener paciencia, porque yo, si les hago la analogía de esto, como suelo hacerlo bastante, imagínense que ustedes venían andando en bici a 50 km por hora, de la nada se corta la cadena, salen volando y gracias a Dios tienen casco, coderas, todo eso. Bueno, se van a pegar un golpazo y muy probablemente, un golpazo bastante grave, muy probablemente estén un tiempo en cama, un tiempo en reposo. Bueno, yo creo que acá es lo mismo, tanto cuando sube y se pega el subidón para arriba, pero peor cuando se pega la gran caída para abajo. Si se preguntan qué es esto, es un gap, que el mercado tiende a rellenar la mitad y quizá coincide con los 200 como resistencia. Y dicho todo eso, ahora sí podemos pasar a ver Brasil. Vamos a ver qué nos depara este mercado. Ponemos el índice primero en su moneda, como si fuese el Merval nuestro en pesos. Y vamos a ver que si bien el mercado se mantiene por encima de máximos de 2020, por ejemplo 2022, tanto mediados como fines, mediados de 2023 y soporte de 2024, donde se ha frenado a comienzos de este año y donde dio un lindo movimiento al alza, podemos ver, si borro esto, por ejemplo, y acomodo esto un poquito así, un mercado lateral. ¿Luego de qué? De un mercado también lateral, pero con unos máximos, bueno, unos máximos iguales, pero unos mínimos cada vez un poquito más altos. Ahora estamos en la misma zona, fíjense, lo vuelvo a poner todo como estaba, porque esta zona es clave, porque fíjense el freno que le puso tras la subida desde los mínimos estos, todo el año al alza, pues todo el año, como si hubiese pasado mucho, desde comienzo de año al alza, y ya a mediados de febrero comenzó a corregir. Esto no lo habíamos visto la última vez, porque vimos el ETF que ahora vamos a ver, que es contiene las mayores empresas, las de mayor capitalización, Vale, por ejemplo, Bradesco, Petrobras, entre otras. Pero muy clave verlo en su moneda local de Brasil, el real, porque vemos que tiene todavía un ligero recorrido a la baja, estamos hablando de un 2%, incluso hasta podría ser un 4% si extiende hasta estos mínimos. Ahora sí podemos pasar al ETF de Brasil, el EWZ, que quería mostrarles lo último que habíamos visto. Bueno, podemos hacer un repaso rápido desde los máximos, miren, de los máximos de 2008, fíjense en los mínimos en los que está, cada vez comprimiendo más, porque los mínimos quedan iguales. Habíamos visto que muy probablemente el mercado reaccione desde este nivel. De hecho ya había reaccionado. ¿Por qué? Porque era un soporte mensual. Entonces, tras haber perdido la base de un soporte semanal, cuando el mercado venía lateralizando mucho, acá estos 26, produjo este rompimiento. Y lo que habíamos visto es que quizá le quedaba un poquito más de subida. Si recuerdan ese video, habíamos dicho, bueno, si el mercado extiende esta subida que estamos viendo, es para ir a profundizar la zona de anterior soporte semanal, ahora podría ser resistencia y como mucho ir a tocar los 27, como mucho. De ahí el mercado toca 26,5, produce el movimiento a la baja. Aún más acelera cuando pierde los 25. Entonces, ahora, como ven, no tenemos un nuevo soporte. El soporte más cercano queda en los 22,5. ¿El mercado podría formar uno nuevo? Por ejemplo, acá no sé, en los 24, 23,5. Sí, tranquilamente, pero no lo hay. Entonces, lo que podemos esperar es que vuelva acá el mercado, que vuelva a buscar los 22,5 para el próximo mes o las próximas semanas. Desconozco cuánto puede llegar a tardar, pero ahora toda esta zona vuelve a ser utilizada como un techo y el objetivo es ir acá abajo, porque es un mercado que tiende más a la baja y podríamos decir hasta incluso lateral que al alza, al menos de momento. Por eso les digo, hay más probabilidades de que luego de haber perdido estos 25 continúe con el movimiento a la baja en los 22,5. Así que vamos a ver esas acciones, las principales nomás que hemos visto en su momento. Habíamos dicho que Bradesco, tras ganar los $2, esperen que esto lo pongo en H4 porque creo que lo habíamos visto en H4, ahí va, tras ganar los $2 tenía un potencial para ir a buscar los 2.20, 2.30 en el mejor de los casos. No te iba a decir que desde ahí iba a ir a la baja, eso sí que no lo dije,
Para mí a profundizar un poco más los 2.31, incluso ir hasta 2.50, no pudo, y de ahí miren cómo rechazó e incluso perdió los $2. Se los trazo acá por si no lo llegan a ver tan claro. Resistencia, rompe, apoya tras la corrección desde estos 2.30, apoya, reacciona, los pierde, techo y nuevamente a la baja. Entonces fíjense cómo estos $2 ahora son resistencia y los mínimos más cercanos que donde nos quedan, en 1.86. Así que podríamos ver, hasta que no gane los $2, que el mercado tienda a corregir aún más, profundizando por ejemplo 1.85, quien te dice por qué no 1.75. Así que eso es lo que espero para Bradesco en las próximas semanas. Es más, esto lo voy a dejar acá. Si que no gana los $2, es esperar por mayor profundización. La que sí cumplió bastante bien era Petrobras, que habíamos visto. Este está un poco cambiado de gráfico porque lo actualicé en los últimos días. Habíamos visto que de este punto tenía muchas probabilidades de ir a atacar la zona de los 14,5 para redondear, porque esto lo tenía un poquito más abajo. Esto creo que lo tenía trazado así yo. Pero dije, no, vamos a englobar la parte de arriba por si se extiende el movimiento al alza. Y no fue así, le faltó muy poquito para llegar a los 15, 15,5, y desde ahí el mercado comenzó a corregir, sobre todo luego de conocerse el balance que no ha cumplido con las expectativas del mercado y no tiende a una mejoría en los próximos trimestres. Al menos eso descontaron los inversores, por eso tenemos esta corrección desde la apertura, desde el cierre del día anterior al balance hasta el mínimo, un 10%, que incluso ahora estaríamos en un 8%, pero tras el cierre del día posterior a la presentación de balance fue un 5 y moneditas. Ese gap queda ahí a favor para que en algún momento vaya a rellenar aunque sea la mitad, pero en el corto plazo también, miren, es un mercado lateral, no hay mucho que decir. Yo dejé marcados los mínimos como soporte semanal de los 12.60, pero tranquilamente podría rebotar de donde está ahora. ¿Cuál es el tema? Es que parece que el ETF y la bolsa tiene un poco más de recorrido a la baja, entonces no me extrañaría que esto venga a buscar acá nuevamente y de ahí sí reaccione. Entonces, mientras se mantenga por arriba de los $12 clavado, yo voy a esperar que Petrobras reaccione al alza porque está en un mercado lateral. Ahora, la interesantísima de todas, que es Nu Holdings, que tras el balance rompió todos los análisis habidos y por haber, ya que venía con muy buena pinta desde que comenzó el año. Fíjense, 35% en 40 días es prácticamente 1% por día. Reganó la zona de los 13, que era una anterior resistencia, después soporte, soporte, soporte. Y estaba lateralizando, y les había comentado que era muy positivo que se ponga a lateralizar. Y mientras no perdiera los 13, genial, buenísimo, porque después de lateralizar de un movimiento, después de subir mucho y lateralizar, es probable que el movimiento se extienda, porque la oferta y la demanda se está reacomodando y hay buenas probabilidades de comenzar a subir. ¿Qué pasó? Que tras el balance, pin para abajo, fíjense. Premercado nomás, un 10%. Ahora, sumándole del día anterior a la presentación al día posterior a la presentación, 18 e incluso ahora 22. Hoy me sonó la alarma temprano, dije, no puede ser, terrible, no pensé que iba a llegar tan rápido, porque acá vieron que el mercado rebotó y dije, bueno, irá a los 12. Después vemos si lo utiliza como un techo, como en anteriores ocasiones, y no fue así, y acá tenemos el mercado profundizando. A favor, ¿qué hay ahora a favor? Una divergencia en el RSI. El RSI, recuerden que indica la fuerza del movimiento simplemente, ya sea al alza o a la baja. En este caso es a la baja por lo que ven en el gráfico. Entonces estos mínimos son descendentes y estos mínimos en el indicador son ascendentes, lo que te indica que en este último movimiento a la baja hubo menos fuerza vendedora que en este. Eso denota una debilidad por parte de los vendedores. Estamos en un soporte y lo que hace falta en diario o en H4 es ver una vela de este estilo, alcista, que te indique que hay buenas probabilidades de comenzar a activar esta divergencia y ponerle un freno a la corrección claramente, y de ahí rebotar al alza como lo ha hecho a principios de este año, como lo ha hecho en abril del año pasado y en agosto también del año pasado. Así que cuando veamos una vela alcista acá, genial. Llega a perder los $10, bueno, replanteamos todo el análisis. Yo creo que podría corregir al menos hasta los 9.50/9.20 y extender cuánto la corrección, de entre un 8 a un 10% en el peor de los casos. De momento no creo que eso suceda y veo bien que aguante los $10 y que empiece a reaccionar de a poquito. También tenemos a Banco Itaú, que está alcista, sí, en un gran canal, eso sí, en un gran canal. De hecho, bueno, miren, hay dos visiones, vamos a ponerlo así en dos visiones. Largo plazo es para ir al alza, porque tocó la parte baja, tuvo recorrido hasta la mitad del canal, tuvo un retroceso y mientras se mantenga por encima de esta línea, sobre todo de los $5, tiene probabilidades todavía de ir a la parte alta en los $7. Pero ¿qué pasa si borramos esto
y trazamos así. Y más que trazar es ver nomás la estructura de máximos y mínimos. De hecho, fíjense esto. Mínimos a la baja, precios más bajos que lo que teníamos, no sé, en octubre de 2023, en junio de 2024, y lo mismo acá. Este es más bajo que este es más bajo que este. Entonces tiene pinta de que el mercado puede extender más la corrección. ¿Por qué aclaro esto? Porque encima, luego de haber tenido esta reacción al alza, te estás pegando la vuelta. No pudiste superar los 6 dólares, que acá fue resistencia, 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 soporte como estuvo por encima, resistencia otra vez. Entonces muy probablemente el precio vuelva a la zona de los 5 y hay que ver si ahí no los pierde. Estamos hablando de tener una corrección un poquito más de 6 a 9% en el peor de los escenarios, y de hecho cobra sentido ya que el ETF de Brasil y bueno, la bolsa de Brasil tienen un poquito más de recorrido a la baja. Vamos a ver si Banco Itaú extiende ese movimiento. En el escenario alcista, fundamental cerrar velas diarias y semanales por arriba de los 6 dólares para que toda esa zona empiece a ser utilizada como soporte, como lo hemos visto en esta ocasión. Y después no sé si... Acá está Vale era otra que me faltaba. Vale, desde los máximos 2021 ya tuviste una corrección de un 65%, ni hablar de los máximos anteriores, los que están allá arriba. Pero lo que acertamos con Vale fue que tras ganar los 10 dólares se produjo... ¿Los 10 dólares o los 9? No, los 9 dólares. Se produjo un lindo movimiento al alza que lo llevó a poner a prueba los 10 dólares. De hecho yo creía que iba a extender un poco más la subida para tocar esta línea de resistencia y ver si los 10,5, 10,40 oficiaban como techo, pero no. Acá tuviste soporte, soporte, el mercado amaga a romper, no lo soporta, pierde nuevamente esa zona de los 10 y corrige un poquito. ¿Qué tiene ahora? Que está en un posible soporte de corto plazo, que no creo que sea de mucha utilidad, ya que si lo pierde, podríamos ver nuevamente a Vale en los 9 dólares. Entonces es cuestión de esperar. Yo me decanto más por un escenario de que vuelva a perderlos por el ligero recorrido que le queda a la baja. Entonces ahí en los 9 veremos si reacciona al alza o no. Como la tendencia es bajista, hay más probabilidades de que el mercado vuelva a extender, de que esto haya sido el toque a la parte alta y bueno, con el correr de las semanas tenga que venir a esta parte nuevamente. Obtenga no, pueda venir y profundizar el soporte mensual entre 8,5 y 7,75. Para eso, dos niveles a vigilar. 9.30 si los pierde los 9 y si pierde los 9 ya sabemos a dónde va a venir. No les hablo del escenario alcista porque no tiene pinta de que vaya a ir al alza, y si lo va ya saben que son los 10, así que no creo que valga tanto la pena mencionarlo demasiado. La otra que habíamos visto es BAC, el ticker Braskem, que recuerden que esta es del recontra largo plazo porque miren, la tenemos analizada en mensual y lo habíamos mencionado que estaba a precios del 2009, precios del 2015, del 2020 y ahora enero 2025, que desde estos precios, ya sea desde los 2 dólares al dólar o desde los 4.40 a los 4 dólares, el mercado, sobre todo los 4.40, el mercado realizó lindos movimientos al alza de 650, 400 y 530% en, por ejemplo, 800 días, 945 días, 550 días. Entonces, en un periodo promedio de 2 años, si el mercado comenzaba a reaccionar, podríamos ver una subida así. Basándonos solamente en lo técnico, claramente, cuando son proyecciones de varios años hay que tener en cuenta todo lo fundamental. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué hago este pero? Acá podemos establecer una nueva, acá tenemos soporte, acá resistencia clave, esta de los 5 dólares y moneditas, y fíjense, tenemos unos mínimos más bajos que los anteriores. Esto no lo había visto, denme un segundo, estamos por entrar en sobreventa, no hay ninguna divergencia, entonces por cómo pinta la cosa parece ser que podría profundizar y llegar a los 3 dólares. Déjenme revisar rápido acá con ustedes si hay algún posible soporte en estos 3 dólares. Tenemos acá, esto tenemos. Solamente eso tenemos como registro. No hay más que los 3 dólares a los 3. ¿Cuánto? 3.35. Ok, le falta un poquitito al mercado para llegar. Lo positivo, miren, acá ya hay algo positivo para el mercado como para que comience a rebotar. Hay una divergencia en el RSI. Déjenme lo muevo acá. El RSI tiene un mínimo acá. Y este mínimo es más bajo que el anterior, pero el indicador es más alto. Así que ya se empieza a ver una divergencia alcista en semanal. Eso es algo positivo. Y de hecho, nos queda un alto acá descendente con respecto a los anteriores, que si el mercado está un tiempito así, después rompe los 5, ya sabes que la tendencia cambió de bajista a alcista. ¿Por qué? Porque los mínimos te pueden empezar a cambiar de bajistas a alcistas, y de hecho al ser este el último alto que generó un nuevo mínimo, el mercado podría hacer tac tac
e ir para arriba. Y ahí ya te quedan unos máximos más altos con respecto a los anteriores. Todo esto, si no lo entienden, es especulación y es más, muchísima acción del precio, que eso se gana con la experiencia y obviamente con la práctica. Así que vamos con las últimas tres, que son XP, que es dedicada al sector de las finanzas, sobre todo tecnológicas, en Brasil. Y vamos a ver que tuvo una linda reacción desde que comenzó el año, de los $11, alcanzando los 15 y moneditas, también 40% de subida, 42 días, 1% por día, y teniendo un rechazo, pero tras este rechazo no se vio tan perjudicado. Y me gusta que logre mantener los $14 para redondear. Entonces, si vemos una vela alcista, quizá el mercado empiece a recuperar lo perdido y se ponga a lateralizar. Ni hablar si gana los $16. Ahora, ¿qué pasa si pierde los 14? Y hay que toca vigilar los 13/12.50. Porque fíjense que mucho historial no tenemos. Y cuando sucedió algo así, el mercado rompió apoyo y se fue para arriba. Entonces, toca vigilar esas dos zonas. Guárdense este análisis si les interesa, porque está bastante, no les digo con incertidumbre, pero sí con poco historial y con no tantas posibilidades, no tantos escenarios. Ahí está. Es un escenario, va al alza, genial, hace los 16, si pierde esa zona es ir a buscar los 12. Y por último, vamos a ver Ambev, que se dedica a las bebidas alcohólicas en Brasil. No recuerdo si lo vimos en el anterior, eso sí, sé que lo revisamos con el grupo VIP, pero no recuerdo si lo vimos en el anterior. Quería decirles que acá hay una divergencia. RSI mínimos semanales más altos en el gráfico, $2 y 1,70 y pico, más bajos quiere decir, y tuviste una muy buena vela a la alza. Eso me gustó, que vuelva a posicionarse por arriba de los $2. Ya pasó balance, ya pasó, no, todavía le falta un poquito para la fecha de dividendos. Con eso estoy especulando, ya que esto podría extenderse un poquito más la subida, lateralizar, y tras la fecha de los dividendos o cercano puede corregir, amagar a perder y después empezar a reaccionar. Como la tendencia es más a la baja, este escenario no cobra tanta fuerza y es más probable que vuelva, y si pierde los $2 que vuelva a corregir. Pero bueno, yo me voy a decantar por este escenario porque ya está bastante sobreextendido. Vamos a darle un votito de fe, pero fíjense que si se va a la baja, la verdad que no habría que sorprenderse, porque no hay registro. Acá lo que tenemos, bueno, acá sí tenemos registro, fíjense, ahí va, eso me gusta. Máximos acá, 2006, apoya en 2007 y gana, entra volumen para ganarlo también en 2009, y a dónde fue a apoyar el mercado tras perder los $2, ahí justo, 1,78, el mercado reaccionó. Así que esos dos escenarios, si se activa el alcista, genial, lo estaríamos viendo muy cercano a mediados de marzo, probable por el tema de los dividendos y demás, y si se activa el bajista, bueno, sería tras perder los $2 y venir a buscar nuevamente los 1,80/1,75. Hasta acá con el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Muchas gracias también por el apoyo que recibimos de ustedes a diario en cada uno de los videos.